¿Cómo grabar un podcast exitoso y de calidad? Bueno, en la parte, creo que hay dos vertientes que podemos cubrir. Está obviamente la parte técnica y la parte de invitados. Vamos primero por la parte de invitados. La parte de invitados creo que se resuelve en un principio para cualquier persona, invitando a las personas que mejor conversación tienen. Todo el mundo tiene un maestro, todo el mundo tiene un tío, todo el mundo tiene un abuelo, una persona que tiene grandes historias y buenos temas de conversación. Esos tienen que ser tus primeros invitados, en mi opinión, para empezar un podcast. Con esas personas tienes que empezar a practicar y darte cuenta qué está chido y qué no está chido hacer. ¿Por qué? Uno, porque los conoces, y dos, porque sabes que son buenos conversadores. A lo mejor no sabes por qué son buenos conversadores, pero sabes que son buenos conversadores. Una vez que grabes los episodios, te vas a ver a ti mismo distantemente y vas a empezar a darte cuenta de qué tan bien o qué tan mal lo haces tú como entrevistador, como podcastero, pero también vas a empezar a darte cuenta en esa distancia en por qué una conversación es una buena conversación y qué hace que una buena conversación sea una buena conversación. Entonces creo yo que esa es la parte de invitados que se tiene que resolver con estas personas cercanas. Después, la parte técnica. A diferencia de lo que muchas personas creen, en este mundo de YouTube y en los videos, es mucho más importante el sonido que el video. Entonces, para mí, y especialmente en un podcast, lo primero que tienes que hacer es invertir en tener un sonido impecable. Y te lo pongo a ti de ejemplo. O sea, tú puedes perdonarle a un video que se vea un poco borroso, que no tenga muy buena calidad, si tiene un muy buen audio, ¿no? Tú puedes estar escuchando a dos personas hablar, discutir, y si tiene un buen audio lo vas a seguir escuchando y lo vas a seguir viendo. Sin embargo, a pesar de que tenga un video más o menos, sin embargo, si tiene un video perfecto pero tiene un audio terrible y tú quieres escuchar lo que están diciendo, no vas a perdonar. Entonces es más importante el audio que el video. Mi consejo sería, invierte en un principio en tener un audio adecuado. ¿Y qué es tener un audio adecuado? Comprarte algún micrófono básico, comprarte una pequeña interfaz. Si tú quieres empezar con algo sencillo, te recomiendo, hay unos micrófonos Audio-Técnica que son los AT2020, si no me equivoco. Con esos empecé yo, y hay una interfaz que se llama la Focusrite. También hay unas que hace Zoom, que son muy buenas. Esta es la P8, tengo una P4, me parece que es un poco más portátil. Pero eso es mucho más importante, lo que quiero decir es que eso es mucho más importante que tener una buena cámara, comprarte una cámara mamona. ¿Por qué? Porque ya tienes una buena cámara, carnal. O sea, seguramente tienes si estás pensando en hacer un podcast, seguramente tienes un celular. Y ese celular graba video lo suficientemente bien para que tú puedas publicarlo en internet. El audio de tu celular no es muy bueno. El audio de tu celular es terrible, de hecho. Entonces tienes que complementar ese video que ya está decente y es un 7 y es un 6 con un audio bastante bueno. Entonces empieza en la parte técnica mejorando el audio y después, ya que tengas el audio bien, te empieza a preocupar un poquito más sobre el video. Ahora, así como en el video no todo es la cámara, en el audio no todo es los micrófonos. En el audio, por ejemplo, puedes tener un muy buen micrófono, pero si estás en un cuarto de la chingada, que hay un chingo de eco, que no tiene pues nada para poder amortiguar un poco el sonido, no te va a funcionar de nada. Similar a que si tienes una muy buena cámara y tienes una terrible iluminación, se te va a acabar viendo el video de la chingada. Entonces, estudia un poco qué es lo que hace al audio un buen audio, aprende un poco de edición, métete tutoriales de internet, pero métete mucho a la parte del audio, en la parte técnica, y a los invitados, a la gente interesante que tú conozcas para poder empezar. Ese sería mi consejo. Siguiente pregunta. Es una muy buena pregunta, ¿cómo mantener la motivación? Creo yo que quizá va a sonar un poco cursi, pero ahí sí me retomo mucho esta idea de que si haces algo que te gusta, estás auto-hackeándote para que el día de mañana, cuando no te sientas motivado, gravites hacia eso que te guste hacer. Entonces no tengas de otra más que seguir haciéndolo, ¿no? Si tú te metes a algo por popularidad, por fama, por dinero, o porque simplemente es lo que hoy está de moda, el día en el que te topes con algo que te desmotive, vas a acabar tirando la toalla. Sin embargo, si tú te empiezas a meter y a gravitar en algo que genuinamente te apasiona, que te interesa, porque a mí no me gusta tanto la palabra me apasiona, sino que te interesa. Yo persigo lo interesante. Yo busco lo que se me hace interesante, lo que me da curiosidad, y ahí es en donde mi intuición me apunta, y eso es a lo que yo gravito naturalmente, si le quieres llamar así. Entonces, cuando tú encuentras la manera de orientarte hacia cosas que para ti son interesantes, divertidas, o que simplemente llamen tu atención, creo yo que la motivación empieza a perder un poquito el sentido, ¿no? O sea, ya no necesitas estar motivado para seguir haciéndolo porque es algo que se te hace interesante. Ahora, también puede pasar que algo deje de hacerse interesante para ti. Y ahí el reto
y eso me ha pasado bastante con este podcast inclusive, es encontrar las maneras de seguir haciéndolo interesante para ti. Encontrar las maneras de romper esa rutina, ese confort, eso más de lo mismo y encontrar en el mismo proyecto nuevos retos que lo hagan interesante para ti. A mí eso me pasó mucho con creativo y de hecho gran parte de por qué me puse experimental este mes de enero es por eso. O sea, ya me sentía ciclado de cierta manera y entendía que si no encontraba yo en creativo una manera de seguirlo haciendo interesante para mí, no sé cuánto más iba a durar. Digo, va a durar hasta el capítulo 500, eso se los firmo, eso está seguro, pero para mí también es importante mantener vivo e interesante este proyecto porque quiero seguir. O sea, me gusta mucho este podcast y no quiero que se vuelva tarea y no quiero que se vuelva más de lo mismo. Entonces, para mí, hoy en día la manera de lidiar con esa motivación es decir, carnal, y también obviamente agradezco mucho porque es una posición privilegiada, pero ya no todo se trata de tener más vistas, ya no todo se trata de ir con la persona más famosa o ir con este músico o cualquier cosa. Se trata de hacer cosas que a mí me guste hacer en mi día a día, que a mí me guste estudiar en mi día a día. Se trata de invitar a personas con las que quiero platicar, se trata de aprender sobre temas que quiero aprender y se trata de cotorrear con compas con los que al chile quiero ver y quiero platicar. Entonces para mí eso es la manera de motivarme hoy en día, en decir, no todo es esto, no todos son números. Obviamente son importantes porque si el podcast deja de tener números, cuando menos una base, todo se va a la mierda, pero no todo es eso, no todo es eso. Y quitarte a ti mismo de ese juego de tiene que ser más números, más popular, más famoso, es un poco difícil, porque en un principio, cuando estás empezando, al principio sí todo es números, porque si no tienes los números no puedes vivir de esto, no puedes justificar que estás haciendo esto y no lo otro. Entonces en un principio es números, pero después das ese salto y empiezas a valorar un poquito obviamente el privilegio que tienes de tener esta plataforma, pero también de decir, quiero balancear un poquito, o sea, quiero hacer una definición de éxito que sí considere los números, pero que también considere lo que a mí me gusta y lo que a mí se me hace interesante. Y para mí esa es la manera de resolver la motivación. Haz que tu proyecto sea interesante muchísimo antes de que sea popular. Porque si tienes tú un proyecto interesante que te cautiva y te llama la atención, esos baches de desmotivación te la van a acabar pelando porque a fin de cuentas cuando te abrumes vas a acabar gravitando hacia lo que te gusta. Y si lo que te gusta es tu trabajo, pues bueno, carnal, estás pavimentando el camino a tener un muy buen proyecto. Eso sería para mí. Y a ver, como paréntesis, yo empecé en YouTube en el 2007. Yo no recibí mi primer cheque de AdSense de $100 como hasta el 2014. O sea, estuve 7 años haciéndolo gratis. Obviamente desmotivado, frustrado de alguna manera porque veía gente que lo hacía y que incluso había empezado después que yo. Pero como era algo que realmente me interesaba y yo encontré en estas redes sociales una manera de poder cautivar mis intereses y documentar e investigar y después hacer videos o preguntarle a la gente y después grabar y como que me emocionaba mucho ese proceso y se me hacía muy interesante a pesar de que esos primeros 7 años no me fue muy bien en números y estaba un poco nervioso de que si realmente esto iba a funcionar o no. Para mí ese elemento de mantenerlo interesante fue lo que hizo toda la diferencia. Al principio de mi podcast, ¿cómo le hice? Bueno, a mí me tocó la suerte de que yo empecé el podcast ya teniendo una plataforma. O sea, yo empiezo el podcast creativo finales del 2015 para que los capítulos salieran en el 2016. Yo para ese entonces ya tenía 8 años haciendo videos. 2 años haciendo videos relativamente populares. En ese entonces venía ya de unos videos sobre crítica social, incluso crítica política que había hecho en ese entonces, que me habían dado números. Entonces cuando yo empiezo creativo, ya tenía una página de Facebook como de 200,000, 300,000 seguidores y ya había gente que yo seguía que me conocía, ¿no? Entonces para mí esa primera temporada de creativo fue empezar a conectar todos los cables y platicar con esa gente que ya sabía que me ubicaba y yo también ubicaba. Si hubiera empezado desde cero, hubiera tomado el consejo que les di hace rato de invitar a la gente más interesante que tengas a tu disposición, a tus maestros, a tus amigos, a la gente que sabes que tiene buen cotorreo, que irónicamente es lo que estoy haciendo ahorita. Este formato de noticiero que hice hace 2-3 semanas es platicar con compas con los que sé que platico muy bien. Olvídate de números, olvídate de fama. Si la plática es bueno, eso es todo lo que importa. Si la plática es buena, la gente se va a acabar enganchando, porque eso es las películas. O sea, las películas es sumergirte en la historia de 2 personajes o un personaje que ni siquiera conoces y ni siquiera existes. Sin embargo, si la historia es buena, te vas a quedar ahí. Entonces, plática mayor a tamaño del invitado. Para mí eso es lo importante. Ahora, a mí me tocó empezar ya con esta plataforma, entonces para mí esos primeros pasos fue empezar a conectar esos cables que ya sabía que estaban muy cerca de ser conectados. Y esos primeros 10 invitados del podcast creativo era gente que ya me ubicaba,
por algo que había hecho y simplemente los traje a esta mesa, empezamos a platicar y así fue como empezó el podcast creativo. Una vez ya teniendo este repertorio de 5 o 10 invitados, ya es mucho más fácil invitar gente, porque inclusive, aunque no tengas a nadie reconocido, imagínate que empieces a invitar a tus tíos, no sé, a tus profesores, a tus amigos y empieza a fabricar un repertorio de capítulos. Es muy diferente invitar a alguien en tu capítulo 27 a invitarlo a alguien a tu capítulo 1 o 2. Ya tener 27 capítulos a ti como invitado te da la percepción de que bueno, sabes que esto es un programa que ya está establecido. Entonces agarra momentum, empieza lo antes posible y a la gente que sabes que te va a decir que sí y que va a tener una buena conversación, con esa graba. Incluso hoy en día agarro esa misma premisa. Si sé que algo me da curiosidad, si no estoy seguro si puede ser una buena plática o no, eso es un buen indicador para tenerla. ¿Qué pierdes? No pierdes nada. Si sale mal la plática, si no le va bien el capítulo, siempre hay un capítulo el siguiente lunes o el siguiente jueves en caso de creativo. Entonces no le pongas tanto peso a un capítulo y disfruta el proceso y empieza lo antes posible.